cuando un partido político generalmente quiere hacer su campaña y todo, pues contrata una agencia de publicidad. La agencia de publicidad, pues no sé, hay diseñadores como los que salen de aquí de esta escuela, hay mercadólogos, todo, les hacen les hacen una propuesta, ¿no?, al partido político, ¿no? Y el partido político pues medio sopesa todas esas propuestas, se llega a una especie, hacen una especie de negociación entre pues eso, las propuestas de la agencia, los intereses del partido, y sale la campaña, ¿no? Es decir, sale una campaña, salen videos, salen artículos promocionales, camisetas, cachuchas, de todo, ¿no? Y lo que es chistoso es decir, se lanza la campaña y todos estos artículos la gente nada más los absorbe. Es decir, es decir, no existe la participación de la gente de manera activa en estas campañas finalmente de los partidos, porque lo que interesa allí es el partido, no interesa la persona. Es decir, la gente del pueblo no, como que no interesa, ¿no? Es decir, de hecho a la gente se le utiliza nada más como medio de difusión, ¿no? Es decir, todos los partidos, ¿no? Desde el PRI, el PAN, el PRD, el PT, todos, ¿no? Utilizan a las personas como medios, ¿no? Es decir, ponte la camiseta del PT, ponte la camiseta del PRI o del PAN o la gorrita, y entonces te vuelves medio, ¿no? Pero no participas, es muy raro participar tú mismo como una, es decir, que tú digas, pues desde que soy, es decir, digo, pues ahora sí que se vale ser de cualquier ideología, pero digo, por ejemplo, es raro ver a un priista haciendo toda una, pues no sé, ir disfrazado de algo, ¿no? En una cosa del PRI, e igual con todos los demás partidos, ¿no? Incluidos la izquierda. Ahora bien, bueno, hay una película que se llama No, que es donde se refleja mucho esto, ¿no? Es decir, que es cuando ganó el no a la reelección en Chile, y pues, es decir, ves a ese, pero a nivel de partidos, ¿no? Cómo se manejan todas estas campañas, todo eso, y pues en la película, en el caso del No, pues sí, finalmente la campaña más propositiva, que es la del No, es la que gana, ¿no? Es decir, la más cercana a la gente y eso, ¿no? Ahora bien, aunque puedes decir el surgimiento pues del movimiento de 132, bueno, él luego va a hablar, va a hacer unas precisiones, José Luis, de ahí como de cómo fue creciendo, pues. La gente de inmediato lo hizo suyo. Es decir, el 131 eran pues los chavos estos de la Ibero los que dijeron, pues es decir, no somos ¿cómo se dice? No somos provocadores, no somos infiltrados, nada. Y el 132 era ya toda la gente, ¿no? Es decir, eso es toda la gente, y toda la gente pues hizo suyo el movimiento, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, ya lo que es el 132 era un movimiento sumamente popular, y ¿cómo se llama? Es decir, era popular y no, es decir, porque, es decir, cuando acudías a una manifestación del 132, pues decías, bueno, es decir, voy con mis propuestas, todo, ¿no? Entonces, por definición misma de lo popular, se daba cauce, pues, a diferencia de las campañas políticas, a la expresión popular, ¿no? Entonces, pues, todas las expresiones que vemos por ejemplo, las que se veían en las manifestaciones, son hechas por la gente, es decir, no hay diseñadores, no hay nada, es decir, bueno, hay diseñadores, pues, pero como parte de esa, digamos, como propuesta popular, ¿no? Entonces, si quieres, es decir, lo único que se ve, es decir, que de las grandes, por ejemplo, la parte del diseño de lo que es el loguito, ¿no? Pero ya todo lo demás, pues fue así la gente, ¿no? La gente misma ingeniándoselas. Si quieres, pues velas pasando, César. Entonces, pues todas estas son imágenes de cómo eran las marchas, pero se puede ver toda esto, por ejemplo, el cartel anterior,
Por ejemplo, pues ese tipo de carteles lo podías ver en el 68, lo puedes ver en cualquier marcha, ¿no? Que siempre son como las cosas populares, ¿no? Estas cosas hechas por internet, que dices, bueno, es decir, entre naif, es decir, como que se vale todo, ¿no? Es decir, todo el mundo de repente participa, no hay ninguna especie como de control como lo podría hacer dentro de la publicidad de un partido, pues, sino que todo el mundo se siente partícipe y sobre todo, pues todo el mundo tiene voz, ¿no? Que eso es así como muy importante, ¿no? Si quieres, pues vele pasando. Entonces, y está, pues, es decir, yo de lo que estuve viendo así en general, pues están todo tipo de expresiones, ¿no? Es decir, no hay nada que tú digas, mira, pues hay una uniformidad, nada, ¿no? Es decir, es la explosión, ¿no? Y luego lo que sí me llamó mucho la atención es la utilización del cuerpo, la utilización de la piel, ¿no? Es decir, para, pues no sé, desde esta muchacha, pues, que está embarazada, y luego más adelante vienen otras imágenes bueno, con una máscara, y pero todo esto, ¿no? Es decir, el utilizar tu cuerpo como medio, ¿no? Es decir, que se hace ya como una cosa como fuerte, es decir, una cosa muy fuerte, es decir, no sé si derivada pues de todo ese cuidado que le damos actualmente al cuerpo, que finalmente a la hora de manifestarte, te manifiesta, si prefieres escribir sobre tu cuerpo que escribir sobre un cartel, ¿no? Es decir, bueno, estas son más imágenes. Y luego, y digo, es decir, así también como puedes decir, ahora sí que todo mundo se vuelve, es decir, todo mundo se va a expresar a las manifestaciones, pues también de repente, es decir, como pequeños colectivos de artistas o artistas en sí, se empieza a decir como las chavas otras, las de la anterior. Y luego pues está toda esta como parafernalia que comenzó, ¿no? Es decir, pues, también es decir, ahora sí que como partido, ¿no? Es decir, camisetas, y paliacates, todo, ¿no? Ese es ya un concierto como de rap, es decir, porque de repente ya todo el mundo era 132. Estos creo que son los de calle no sé qué. Calle 3. Eso. Ahí era. Y ya no, pero digo así como que todas son así súper así como populares, ¿no? Es decir, no hay una que tú dijeras, mira, pues aquí está y bueno, y parte de eso también que, bueno, son de las pequeñas reflexiones, es un poco distinto pues a todo lo que se generó en el 68, es decir, en el 68 pues estaban los talleres de gráfica y todo eso, ¿no? Y en cambio aquí pues ya con una computadora pues ya te podías, es decir, no hacía falta meterte ni al mimeógrafo ni agarrar la imprenta, sino en la misma computadora, ¿no? Es decir, ahí lo hacías y lo distribuías por las redes sociales, ¿no? Bueno. Aquí está ya la participación de algunos artistas, como en el caso de César Martínez. Esta era es decir, es decir, a raíz pues de todo este movimiento del 132, un grupo muy amplio de artistas pues es decir, hicimos pues lo que se le llama arte por la izquierda, y nuestra primera aparición pues fue en esa manifestación con Pro AMLO, ¿no? Y por ejemplo ahí es donde se ve lo que yo decía, ¿no? Es decir, de repente, es decir, para toda la gente que es así muy, pues así de la onda de los partidos, pues, es decir, pues ellos van por su banderita del PRD, del PT, y ahí están, ¿no? Y en cambio la gente como que está en otra onda, pues eso, llevan como esas cajas de televisiones y eso, ¿no? Esta es otra de las acciones de arte por la izquierda, también es la que tuvo que ver mucho César Martínez así en cuanto a la propuesta,
Esa fue ya después de las elecciones, ¿no? Ya cuando todo el escándalo de Soriana. Y pues ahí lo que más me gustó fueron lo de las bolsas en las esculturas, ¿no? Es decir, que se cubrió el ángel con las bolsas de Soriana y luego también todas las esculturitas que hay sobre Reforma, ¿no? Ahí está toda la parafernalia que se hacía al mismo tiempo, ¿no? Es decir, pues así que camisetas, stickers, todo, ¿no? Que es también impresionante cómo la parte esta del comercio ambulante, cómo empieza ¿cómo se dice? A procesar todas estas cosas, ¿no? Este es un cartel que también está aquí, ¿no? Y pues, es decir, pues casi todo esto pues se hizo, es decir, lo de la gráfica pues sobre todo, pues se hacía a través de internet, es decir, no existía tanto la gráfica pegada pues como en el 68, como lo que decían de lo de Oaxaca, ¿no? Sino que lo hacían ya de plano, pues es decir, con pequeñas intervenciones a fotografías en internet y por ahí mismo se distribuían, ¿no? Que eso yo creo que es como de las grandes novedades, ¿no? Y luego, y pues cualquiera, pues, es decir, así que teniendo el Photoshop y ese no salió, es decir, teniendo el Photoshop y la conexión a internet, pues ya podías hacer gráfica de todo tipo, ¿no? Y ya, entonces te regresas. ¿A dónde? Y bueno, ahora vete a los videos. Y bueno, es decir, desde mi punto de vista, pues, es decir, así como pues hubo ahora sí que una utilización popular de lo que es la gráfica, yo creo que de las grandes virtudes del movimiento, bueno, de primero del 131, luego del 132, fue el apropiarse pues de todo lo que rodea al video, ¿no? Desde su producción hasta su difusión, ¿no? Es decir, y sobre todo, es decir, pero todo lo que rodea, ¿no? Es decir, ahora tenemos ya, es decir, están ya todos ¿le paras tantito? Sí. Están todos los teléfonos celulares, las tabletas, todo, ¿no? Es decir, yo creo que fue la primera vez, pues, es decir, antes se hacía por radio mucho, pero es decir, tenías que localizar en internet las estaciones, ¿no? Pero a partir sobre todo de lo ocurrido en la Ibero, de repente, es decir, pues todo el mundo, es decir, podías filmar en tu celular y subirlo a los 2-3 minutos a la red, ¿no? Entonces, bueno, entonces este es el video que desató todo. Es decir, es decir, a ver, antes, es decir, lo que quiero hacer énfasis con esto es que, es decir, el 132 fue el video, pues, lo que fue en realidad lo que nos descubrió, ¿no? Digo, pues ahí está pues no sé, el que era el hombre, pues en ese momento de los más poderosos de México, ya había arrinconado en el baño, pero además lo estábamos viendo esto a los 10 minutos de que había ocurrido, ¿no? Entonces está este hecho. Ahora si quieres pasar al siguiente video. ¿Se podrá quitar la interferencia? Mira. No quiero decir jóvenes, porque ya están mayorcitos. Calculo. Ahora, aquí es donde se hace la acusación, pues, de que son infiltrados, son aleccionados por López Obrador. Que dejemos muy claro, ¿no? La información que se nos da al final es que grupos cercanos a López Obrador, la tarde de ayer, y vean a la cantidad de gente filmando, ¿no? Toda esa cantidad de gente, y pues todos lo suben a YouTube, ¿no? Y aquí está el origen del 131, ¿no? Arturo Escobar, Emilio Gamboa, así como medios de comunicación con dudosa neutralidad.
Usamos su derecho de réplica para desmentirlos. Somos estudiantes del Ibero, no acarreados. Y luego, finalmente, este es un video muy emotivo porque es el que dio origen Nadie a todo el nos entrenó para movimiento, nada. ¿no? Y nadie nos entrenó para nada. Y nadie nos entrenó para nada. Mi nombre es María José L. Mi cuenta de alumnos es 172236-9. Somos estudiantes del Ibero. Alejandra Miranda M 170675-1. Alonso G, 16-1706-8. Andrea G. 168653. Soy Camila D. de la Universidad Iberoamericana, con el número de cuenta 173119-4. Bueno, entonces, Carla ¿quieres S. detenerlo tantito? 172469. Pues bueno, y es decir, a partir de, sobre todo, de este video fue cuando ya se empezaron a convocar las marchas y todo eso, ¿no? Y y digo, es un video muy emotivo, pero al mismo tiempo muestra el mismo video lo que sería, pues más tarde, a mi parecer, una de las grandes debilidades de todo lo que rodeó al 132, ¿no? Que era precisamente, pues no se lo dice una de las primeras muchachas, ¿no? Es decir, que dice algo así como, a nosotros nadie nos aleccionó a nada, a nosotros, es decir, somos estudiantes y ya, ¿no? Es decir, finalmente, es decir, no hay organización, no hay una, digamos, es decir, una anterior discusión política de qué es lo que se quiere, no hay nada, no hay ni siquiera un proyecto de sociedad, nada, ¿no? Es decir, lo único que en un dado momento, que en ese momento, no es que se les ocurra, pues, pero era una cosa evidente, es lo de la democratización de los medios, ¿no? Y sin embargo, es decir, aunque fue, yo creo que la demanda principal, pues, es algo que nunca pasó, ¿no? Es decir, ahí sigue Televisa, ahí sigue TV Azteca, es decir, la principal, esa falta, pues, de esa parte como apolítica del propio movimiento de decir, no nos casamos con ningún partido, estamos dentro de un proceso electoral, pero no apoyamos a ningún partido y tampoco llamamos a no votar, ¿no? Es decir, entonces decías, bueno, es decir, queda todo una cosa como súper ambigua y que sin embargo pues tenían un poder de convocatoria impresionante, ¿no? Un poder de convocatoria, pues no sé, como lo de esto de Ocupa Televisa, que dices, híjole, es decir, pues es un chorro de gente cada vez que salen a las calles, va todo mundo, todo eso, y sin embargo, no sé, decir, cuando, decir, bueno, yo creo que es por ejemplo, de las primeras manifestaciones televisadas, ¿no? Así de, ya cuando se empezó a establecer, pues, los sitios estos, que hay varios sitios en internet como Revolución.0, hubo algunos muchachos de las tabletas que se hicieron hasta famosos en Twitter, ¿no? Porque los localizabas y te pasaban las manifestaciones en vivo, ¿ya? Y bueno, es decir, ¿cómo se llama? Es decir, como que, es decir, para mí, pues, desde mi punto de vista, fue el gran problema, pues, del 132, que de hecho cuando hicieron ya esas asambleas postelectorales que hubo donde se iban a Jalapa y se iban creo que a Cuernavaca, cosas así, y llegaban miles de organizaciones sociales, es decir, los veían como una especie de Superman, ¿no? Entonces llegaban todas las organizaciones sociales a decir, no, pues es que en mi pueblo hay problemas con las presas, con las presas de agua, con las presas como mujeres presas, ¿no? Es decir, todos los problemas del país llegaron pues a estas asambleas y pues obviamente pues sí, finalmente los terminaron rebasando, ¿no? Y pues es decir, actualmente pues sí, es decir, sigue, pero sigue nada más, pues no sé, como una especie de memoria, ¿no? Luego todas las traiciones internas que hubo allí y en fin, ¿no? Es decir, bueno, es decir, si quieres el siguiente video, ahora lo que es bueno de lo que pasó pues en todo esto del 132 es que todavía, este video fue filmado antier, entonces sigue todo ese espíritu, es decir, todo eso que se destapó y ahí sigue, ¿no? Es decir, la gente sigue filmando, es
este es un momento en que los granaderos en el centro, ¿no? Están arrinconando contra un puesto de periódicos a varios manifestantes. Entonces hay un momento que es como mega chafita. El cuate que se quita el casco y... No, yo creo que ya lo han visto, ¿no? Pero vean así como toda esa hazaña, toda esa furia, pues así de... Es decir, ¿qué dices? Es decir, ¿de dónde sale esta gente, no? Pues sí, indigna, ¿no? Bueno, ya. Entonces ahora si quieres vuélvete a las... Eso, entonces creo que era el empiece de las zapatistas, ¿no? Allí. Bueno, es decir, a diferencia, pues, es decir que, pues, digo, finalmente, ¿no? Es decir, a diferencia del 132, pues, un movimiento, pues, que finalmente sí, ahí persiste después de 20 años, también ya como lo señalaba el compañero anterior, pues es el EZLN, ¿no? Es decir, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es decir, tuvo primero una etapa de formación cuasi militar, pues, ahí en Chiapas, pues, poco antes del 94, hubo el estallido del 94, hubo muchos muertos, es decir, pues no sé, si yo he visto videos en YouTube, pues ahí en internet, donde ves, sobre todo hay una, ¿no? De como una camioneta que pasa llena de zapatistas y todos así, y como echando relajo, ¿no? Y luego la siguiente escena es el mismo camión con todos los zapatistas muertos adentro, ¿no? Es decir, hubo muchos muertos, pero había esta especie de gran proyecto, ¿no? Es decir, queremos que queremos nuestros territorios, queremos nuestra autonomía, el lema de todo para todos, nada para nosotros, el famoso de mandar obedeciendo, ¿no? Entonces, hay un proyecto, pues, es decir, allí sí había, en ese caso hay un proyecto, ¿no? Y es un proyecto, pues, que ha resistido los embates del gobierno durante 20 años, ¿no? Hace poco en agosto fue la primera vez, pues, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional abrió las comunidades a la sociedad civil, ¿no? Es decir, hizo este experimento que le llaman la escuelita, y entonces, es decir, hasta antes la sociedad civil nada más había llegado a lo que le llaman los caracoles, ¿no? Y ahora lo que hicieron fue abrir las comunidades a la sociedad civil, es decir, invitaron a 1,700 personas y órale, ¿no? Yo fui uno de los tantos invitados. Este es el interior de uno de los caracoles. Si quieres, quédate en el camioncito. Y es el interior de uno de los caracoles. Y entonces ahí, pues, lo que, a grandes rasgos, ¿no? Es decir, pues fue muchísimo lo que ellos platicaron, pero así a grandes rasgos, es decir, toda la economía de toda la zona zapatista está basada en las cooperativas, ¿no? Es decir, tienen cooperativas del café, cooperativas del ganado, cooperativas del transporte, es decir, cooperativas del maíz, todo es cooperativas, ¿no? Y son a nivel pueblo, ¿no? Es decir, cada pueblito que más o menos, pues no sé decir, generalmente, ¿no? Son alrededor de 100, 200 habitantes, tienen sus, ¿cómo se llama? Tienen sus estas cooperativas, entonces, es decir, en este caso tenían, por ejemplo, aquí tenían 350 cabezas de ganado, un pueblito de 100 personas, ¿no? Que es enorme, pues es un capital enorme, ¿no? Entonces, pues comercializan, pues, las vacas, comercializan el café, y pues, es decir, compran, por ejemplo, todos los camiones que había en la anterior imagen,
son de ellos, ¿no? Es decir, son camiones, es decir, había un camión ahí blanco, ese camión vale alrededor de $1,500,000 y es de un pueblo, ¿no? Es decir, empiezan a tener ya toda una, pues un sustento, ¿no? Impresionante, ¿no? Y luego, y ya esa es una, bueno, ya al final los zapatistas nos dijeron que qué hacíamos cada uno, y yo dije que yo era artista, y me dijeron, pues haz algo aquí en el bosque, ¿no? Es decir, afortunadamente en la tiendita esta de abastos del pueblo había rafia, y esta fue una instalación que hice con ellos en el bosque, ¿no? Si quieres pasar a la siguiente. Es decir, que son puros, pues hilos de rafia, ¿no? Así, como tirados a lo loco por todo el pueblo. ¿Cómo se llama? Ahí están los zapatistas adentro. Y bueno, ellos, sobre todo, en un dado momento me dijeron pues que muchísimas gracias, ¿no? Porque decían, esto nunca lo vamos a ver nosotros, ¿no? Es decir, expresiones de este tipo, así, obras pues de este tipo, pues nunca las vamos a ver porque apenas si llegamos a 20 kilómetros de aquí, que es Altamirano, nunca vamos a San Cristóbal de las Casas y pues menos nos vamos a meter a un museo, una galería, ¿no? Entonces me agradecieron muchísimo el haber hecho eso, ¿no? Y explicárselos. Y pues yo creo que ya es todo, ¿no?